A sus 71 años, María Elena Salinas, una de las periodistas más reconocidas y respetadas del mundo hispano, ha decidido romper su silencio y lo que reveló dejó a todos absolutamente conmocionados. Después de décadas frente a las cámaras, marcando la pauta de la información y siendo testigo de innumerables momentos históricos, hoy decide contar lo que jamás se atrevió a decir, lo que estuvo oculto durante años y que ahora sale a la luz con un peso demoledor. No hablamos solo de su carrera impecable ni de los reconocimientos que ha recibido, sino de las verdades incómodas, las presiones que sufrió en el mundo mediático, las polémicas relaciones con figuras de poder y las confesiones que, según ella misma, podrían cambiar la percepción que millones de personas tienen sobre su trayectoria. María Elena Salinas expone lo que ocurrió tras bambalinas, los intereses ocultos de las cadenas televisivas, los secretos que por años fueron censurados y los motivos personales que la llevaron a guardar silencio durante tanto tiempo. Lo que vas a escuchar en este video es fuerte, incómodo y sin duda alguna polémico, porque no solo toca su vida profesional, sino también episodios íntimos y controversiales que muy pocos imaginaban. Te pido que no te pierdas ni un segundo, porque la última revelación que hace es la más impactante de todas, y te aseguro que cambiará tu forma de verla para siempre. Si estás aquí, es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita, porque solo con tu suscripción YouTube entiende que este contenido merece llegar a más personas y que estas historias no queden en el silencio. Además, deja tu me gusta para apoyar y demostrar que quieres seguir viendo este tipo de investigaciones y revelaciones. Y si puedes y deseas apoyar el canal aún más, utiliza la opción de Super Thanks. Tu aporte ayuda a que sigamos creando contenido exclusivo y de gran valor. Si no puedes, simplemente comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de lo que descubrirás hoy. Pero recuerda, quédate hasta el final, porque lo último que María Elena confiesa es tan fuerte que probablemente te deje sin palabras. María Elena Salinas nació en 1954, en Los Ángeles, California, hija de padres mexicanos que habían emigrado algunos años antes en busca de mejores oportunidades, como tantos otros compatriotas que cruzaban la frontera llevando consigo sueños y recuerdos de su tierra natal. Su madre, Luz Tiznado, trabajaba como costurera, mujer de fibra, acostumbrada a las largas jornadas de trabajo para complementar los ingresos de la familia, mientras que su padre, José Luis Cordero Salinas, a pesar de poseer un alto nivel educativo e incluso un doctorado, no tuvo una trayectoria lineal de éxito económico, lo que trajo desafíos constantes al hogar. El ambiente familiar fue, al mismo tiempo, de cariño y de luchas cotidianas, marcado por la necesidad de adaptación a una vida que transitaba entre dos países, dos idiomas y dos culturas. Durante sus primeros años, María Elena vivió parte de la infancia en la Ciudad de México, permaneciendo allí hasta aproximadamente los 7 años de edad. Este periodo fue crucial para que desarrollara una fuerte identidad mexicana, aprendiendo a valorar tradiciones, cultura e idioma. Al regresar con la familia a Los Ángeles, la niña tuvo que enfrentar la difícil transición de un ambiente donde se sentía plenamente integrada a otro en el que el bilingüismo y el biculturalismo se convertirían en desafíos y, al mismo tiempo, riquezas que moldearían su carácter. Ser hija de inmigrantes en la California de los años 60 no era tarea simple. Había prejuicios, barreras lingüísticas, desigualdades sociales y la constante sensación de tener que demostrar el propio valor. María Elena aprendió desde temprano que, para ser respetada, necesitaría mostrar disciplina, dedicación y fuerza. Esta conciencia la acompañaría por toda la vida. Pero fue en la infancia que también aprendió el peso de la responsabilidad. Como muchos niños de familias inmigrantes, tuvo que ayudar en casa desde pequeña, contribuyendo en las tareas domésticas y siendo apoyo para la madre en los momentos más difíciles. Al mismo tiempo, la figura de su padre se proyectaba como algo enigmático. Ella misma, años después, revelaría en su autobiografía que había descubierto que su padre había sido sacerdote, una información que causó impacto en su propia comprensión sobre sus orígenes y la llevó a revisitar su historia familiar bajo una nueva óptica. Durante su juventud, la vivencia entre dos mundos, el hispánico y el norteamericano, moldeó su identidad. Por un lado, creció escuchando historias de su México natal, cargando en el corazón los valores transmitidos por sus padres y la lengua española como puente emocional. Por otro, vivía en el ambiente norteamericano, donde era preciso dominar el inglés, absorber códigos sociales diferentes y adaptarse a una realidad que no siempre era acogedora para los hijos de inmigrantes. Esta dualidad, que podría ser un peso, se transformó en una de las mayores fuerzas de María Elena, pues le dio una visión más amplia,
capacidad de comprender diferentes perspectivas y sensibilidad para percibir los dolores de otras comunidades inmigrantes. La infancia de María Elena también estuvo marcada por momentos de introspección. Aún joven, percibió que la vida exigía valor para enfrentar prejuicios y para imponerse en un mundo que frecuentemente minimizaba la presencia de los latinos. Fue durante esos años que se forjó su espíritu determinado, su voluntad de contar historias y su habilidad de observar el mundo a su alrededor. A pesar de las dificultades financieras y culturales, siempre encontró en el seno familiar una fuente de apoyo emocional. Su madre, una mujer resiliente, le enseñó el valor de la honestidad, del trabajo y de la dignidad, mientras que la figura de su padre, compleja y marcada por secretos, le transmitió el amor por el conocimiento y el sentido de la búsqueda de la verdad, aunque esa verdad fuera incómoda. Estas raíces familiares explican, en gran parte, la razón por la cual María Elena se convertiría en una periodista comprometida con dar voz a quienes no la tenían y revelar historias que muchos preferían ocultar. Su camino comenzó allí, en los pasillos modestos de una casa de inmigrantes en Los Ángeles, donde el español y el inglés se mezclaban, donde los aromas de la cocina mexicana se fundían con la realidad norteamericana, y donde una niña curiosa aprendió que la vida podía ser dura, pero también rica en lecciones y posibilidades. Esta base sólida, construida entre sacrificios y afectos, sería determinante para su formación como persona y como profesional, revelando que los orígenes no solo la definieron, sino que también le dieron las herramientas necesarias para enfrentar el mundo y conquistar su lugar en la historia del periodismo hispano en Estados Unidos. La carrera profesional de María Elena Salinas es una de las más emblemáticas en la historia del periodismo hispano en los Estados Unidos, no solo por la longevidad de su trayectoria, sino también por el impacto cultural que logró generar a lo largo de más de 4 décadas de trabajo frente a las cámaras y en diferentes medios. Desde sus inicios en los años 80, su camino estuvo marcado por la perseverancia, el profesionalismo y una visión clara de que su papel iba mucho más allá de leer noticias. Ella entendió muy temprano que era la voz de millones de hispanos en un país donde, por mucho tiempo, los latinos no tenían la representación adecuada en los medios de comunicación. Su primer paso significativo se dio en 1981, cuando comenzó en MEX TV, una estación local en Los Ángeles afiliada a Univisión, donde rápidamente se destacó por su capacidad de conectar con la audiencia gracias a su estilo directo, cálido y cercano. En poco tiempo, su talento la llevó a ocupar posiciones más visibles hasta convertirse en reportera y conductora de programas de interés público, lo cual abrió la puerta a su traslado a Miami, donde empezaría a consolidarse como figura nacional. En 1987, recibió la gran oportunidad que definiría gran parte de su vida profesional. Se convirtió en copresentadora del noticiero Univisión, junto a Jorge Ramos. Aquella dupla se mantuvo durante más de 3 décadas y llegó a ser considerada una de las más sólidas del periodismo hispano. Desde esa plataforma, María Elena entrevistó a presidentes de Estados Unidos, como Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, además de líderes latinoamericanos de distintas corrientes ideológicas, convirtiéndose en un puente informativo entre el poder político y la comunidad hispana que buscaba respuestas claras y honestas. Su estilo periodístico fue siempre distintivo. A diferencia de otros presentadores que mantenían una distancia más fría con los temas, María Elena no dudaba en mostrar empatía, en humanizar las noticias y en dar espacio a las voces de los inmigrantes, las madres trabajadoras y las comunidades marginadas. Con el tiempo, se ganó el apodo de la voz de los hispanos en Estados Unidos, un título que ella asumió con responsabilidad, consciente de que su presencia diaria en millones de hogares era también una manera de reivindicar la identidad latina en un país donde muchas veces los estereotipos dominaban la narrativa. Más allá del noticiero, Salinas produjo y condujo reportajes especiales que la llevaron a zonas de conflicto, a desastres naturales y a coberturas de alto riesgo. Cubrió elecciones históricas en Estados Unidos y América Latina, documentó la guerra civil en El Salvador, reportó sobre el huracán Mitch en Centroamérica, los terremotos en México, las crisis migratorias en la frontera y los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Estas experiencias la marcaron profundamente y reforzaron su compromiso con un periodismo que no se limita a narrar hechos, sino que busca dar contexto y sentido humano a las historias. A lo largo de su trayectoria, acumuló numerosos premios, incluyendo múltiples Emmys, el Premio Peabody, reconocimientos de la National Association of Hispanic Journalists, y en 2017 fue incorporada al Salón de la Fama de la Radiodifusión de Estados Unidos, un honor reservado para quienes han dejado huella permanente en la industria. Sin embargo, lo más llamativo de su estilo no fueron únicamente los reconocimientos, sino su capacidad de mantener un tono equilibrado,
crítico cuando debía serlo, sin miedo a cuestionar a los poderosos, pero al mismo tiempo cercano a la audiencia, consciente de que para muchos latinos el noticiero de Univisión era la principal fuente de información confiable. Tras 3 décadas de éxito, en 2017 María Elena sorprendió al anunciar su salida de Univisión, lo que generó gran revuelo en la comunidad hispana. Ella explicó que había llegado un momento en su vida en el que necesitaba nuevos retos, que la rutina diaria del noticiero había dejado de ser estimulante y que deseaba explorar proyectos independientes donde pudiera tener mayor control creativo. Esa decisión, aunque polémica, mostró nuevamente su estilo valiente. No se aferró a la comodidad de una posición establecida, sino que apostó por reinventarse. Desde entonces, ha trabajado en proyectos como el programa de investigación La Verdadera Historia con María Elena Salinas para Investigación Discovery, además de colaboraciones en cadenas como CBS News y Telemundo. Cada paso de su carrera demuestra no solo un ascenso profesional, sino también una coherencia personal. La búsqueda constante de contar historias que importan, de dar visibilidad a comunidades invisibilizadas y de ejercer un periodismo que combina rigor con sensibilidad. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de credibilidad, independencia y compromiso con la verdad, consolidando un legado que no se limita a su rol como periodista, sino que inspira a nuevas generaciones de comunicadores hispanos que ven en ella un ejemplo de perseverancia, autenticidad y pasión por la información. María Elena Salinas, además de ser reconocida como una de las periodistas más influyentes del mundo hispánico, también vivió intensamente su vida personal, marcada por momentos de amor, desafíos familiares, un matrimonio que ganó notoriedad pública y, más tarde, un divorcio que trajo cambios profundos en su forma de ver la vida. La periodista siempre procuró mantener cierto equilibrio entre su faceta profesional y su intimidad, pero, como figura pública, muchas veces detalles de su vida terminaron expuestos. Su relación más conocida fue con el también periodista cubano-americano Elliot Rodríguez, un nombre respetado en el periodismo de Miami. El matrimonio de ambos fue visto, durante un tiempo, como la unión de dos mentes brillantes de la comunicación, una pareja que compartía no solo la profesión, sino también la pasión por las noticias y por el impacto de la información en la sociedad. Juntos tuvieron 2 hijas, Julia Alexandra y Gabriela María, que siempre fueron el centro de la vida de María Elena, su mayor orgullo y su prioridad por encima de cualquier otro compromiso. Sin embargo, aun con tantos puntos en común, la vida de pareja se mostró compleja, especialmente porque ambos cargaban rutinas extremadamente exigentes, con horarios impredecibles, presiones profesionales y compromisos que los mantenían constantemente en movimiento. Las diferencias personales, sumadas a la intensidad de sus carreras, terminaron llevando a la pareja a un distanciamiento irreversible, culminando en el divorcio en 2007. Este momento fue particularmente difícil para María Elena, quien tuvo que reorganizarse emocional y logísticamente para asumir gran parte de la responsabilidad de la crianza de sus hijas, equilibrando la vida de madre soltera con una carrera de enorme visibilidad e intensidad. A pesar de la separación, siempre dejó claro que mantuvo una relación de respeto con su exesposo, especialmente por el bienestar de las hijas, quienes jamás deberían sentir el peso de los conflictos adultos. Después del divorcio, muchos curiosos especularon sobre nuevos romances en su vida, pero María Elena prefirió adoptar una postura discreta, enfocándose en su familia y en sus propios proyectos. Pocas veces se permitió hablar públicamente sobre su vida amorosa después de la separación, evitando alimentar rumores y chismes, y dejando claro que su prioridad era dar estabilidad y amor a sus hijas. En entrevistas, reconoció que la maternidad fue un desafío aún mayor después de la ruptura, porque muchas veces sentía el peso de la culpa por tener que ausentarse debido al trabajo, pero también reforzaba que hacía todo lo posible para compensar esos momentos con tiempo de calidad cuando estaba en casa. Esta experiencia de criar 2 hijas prácticamente sola, mientras lidiaba con la presión de ser una de las periodistas más importantes de la televisión hispana, marcó profundamente su trayectoria personal. Fue en este periodo que comenzó a hablar con más frecuencia sobre el valor de la resistencia, sobre cómo es posible superar adversidades y sobre la importancia de reinventarse emocionalmente después de grandes pérdidas. En algunas entrevistas, María Elena dejó escapar frases cargadas de sinceridad,
admitiendo que hubo Cosa de noches en que experiencia lloró de cultural, por agotamiento, supuesto, y ese es que uno se de los tantos preguntaba si lograría atributos hacerse que te cargo hacen de la todo, persona pero que idónea para también presentar aprendió a este reconocer su fuerza noticiero. interior. Bueno, y claro, los Al mismo afortunados son tiempo, aquellos que no dejó de pues lado se una duermen versión temprano y no positiva, tienen la posibilidad diciendo que de la verte y la experiencia suerte le de enseñó verte sobre junto a prioridades Enrique y sobre Acevedo. la Pero ahora sí te importancia de van a vivir poder el ver aquí presente con con don intensidad, Jorge. Eres porque el una tiempo con gran los hijos es profesional, algo eres que no una gran regresa. madre y con Sus esa relatos sobre este sensibilidad periodo que se también traen requiere un para aspecto pues, inspirador, servir a nuestra gente. pues muchas Marilena, mujeres muchísimas latinas la gracias. vieron como ejemplo de superación, una figura que mostraba que es posible ser madre, profesional y aún así no rendirse ante las dificultades. El divorcio, aunque doloroso, abrió camino para una versión más madura y reflexiva de María Elena Salinas, quien encontró en sus hijas la principal razón para seguir adelante con determinación. Hoy, cuando habla de su vida personal, lo Gracias por hace tus con palabras. serenidad, Eres una demostrando pionera que, para a las pesar de mujeres los en el tropiezos y periodismo. los Eres dolores, ejemplo para todos logró nosotros. construir un ambiente Abriste de muchas amor y puertas para estabilidad dentro personas de y su mujeres hogar, que como yo transformando los soñábamos con llegar desafíos a del esto algún pasado en día. lecciones que Me llevará comprometo para contigo, siempre. con Jorge, con la audiencia y con María todos Elena nuestros Salinas, compañeros, a lo a largo de honrar su esa silla que hoy dejas. nunca se Muchísimas limitó gracias. A ti, únicamente al Jorge, papel de presentadora a ti, Jorge, elegante detrás muchísimas del gracias por tu escritorio y del generosidad noticiario, siempre y de sino tu que se mano voy a empeñó seguir en usar su aprendiendo. voz para exponer Bueno, yo solo verdades, quiero decir que compartir intimidades y revelar situaciones que la colocaron en el centro de controversias y debates intensos. Sus revelaciones más polémicas comenzaron con la publicación de su libro autobiográfico Yo soy la hija de mi padre, en el que decide contar algo que, incluso dentro de su familia, estaba envuelto en silencio. La vida secreta de su padre, quien en determinado momento de su juventud había sido sacerdote católico antes de abandonar el hábito. Esta confesión, que conmovió no solo su visión personal del propio origen, sino también la imagen que muchos tenían de ella como hija de una familia tradicional mexicana, fue un shock. Al traer este episodio a la luz, María Elena mostró no solo valor para exponer algo tan delicado, sino que también reforzó el lado humano e imperfecto de las historias familiares que muchos prefieren mantener ocultas. Este libro no fue solo una narrativa de memorias, sino un gesto de liberación, aunque haya levantado críticas de personas más conservadoras que consideraron innecesario exponer algo tan íntimo. Otra revelación que conmovió profundamente al público fue cuando la propia periodista, en diferentes entrevistas, admitió que detrás de su imagen sólida y profesional había una mujer constantemente afectada por las historias que cubría. Reveló que en varias ocasiones se sentía destrozada por tener que narrar tragedias humanas, desastres naturales o crímenes brutales, y que, a diferencia de la idea de objetividad total que el periodismo exige, nunca logró desconectar su sensibilidad. Confesó que lloró al entrevistar víctimas, que perdió el sueño después de reportajes de guerra, y que en ciertos momentos llegó a cuestionar si era capaz de seguir adelante. Muchos colegas la admiraron por esta sinceridad, pero también surgieron críticas de sectores que defienden el periodismo frío y sin emoción. Esta declaración expuso una de las mayores polémicas de su carrera. ¿Hasta qué punto el periodista debe mantenerse distante del dolor ajeno? ¿Y hasta qué punto es legítimo mostrar su vulnerabilidad ante el público? Otro punto polémico fue su salida inesperada de Univisión en 2017, después de 3 décadas al comando del noticiario más importante para los hispanos en Estados Unidos. María Elena explicó en entrevistas que su decisión estaba ligada a una sensación de estancamiento, de que ya no había desafíos y de que necesitaba buscar algo nuevo para mantener viva su pasión por el periodismo. Sin embargo, al mismo tiempo, dejó escapar frases que alimentaron rumores de tensiones internas en la cadena, cambios editoriales que no le agradaban e incluso presiones de ejecutivos que querían dar un nuevo rumbo al noticiario. Aunque nunca confirmó directamente peleas o conflictos, el simple hecho de hablar sobre falta de motivación y pérdida de emoción fue interpretado por muchos como una crítica velada a la forma como Univisión venía conduciendo sus contenidos. Algunos aplaudieron el valor de reinventarse y no conformarse con la zona de confort, pero otros la acusaron de haber dejado a sus televidentes huérfanos sin una explicación más clara. Además de estas situaciones, María Elena también hizo declaraciones fuertes sobre el poder de los medios de comunicación y los intereses ocultos que muchas veces moldean la manera como las noticias son presentadas. Reveló en conversaciones públicas que no siempre era fácil luchar por temas que consideraba fundamentales, como los derechos de los inmigrantes o la cobertura de temas de violencia doméstica, porque muchas veces estos asuntos eran vistos como demasiado sensibles o demasiado políticos para el horario estelar. Esta sinceridad provocó debates dentro de la propia comunidad periodística, ya que pocos profesionales de su nivel se atrevían a admitir que había limitaciones y filtros impuestos por estructuras corporativas. Al tocar este punto, María Elena expuso, aunque indirectamente, la manipulación y los intereses comerciales detrás de las grandes cadenas, un asunto siempre polémico y que divide opiniones hasta hoy. Finalmente,
Otro aspecto revelador de su vida personal y profesional que generó comentarios fue cuando confesó el peso emocional del divorcio y el desafío de criar a sus hijas prácticamente sola, aún siendo una de las mujeres más influyentes del periodismo en español. Al abrir el corazón sobre su vulnerabilidad, sobre las noches de culpa en que sentía que no estaba presente lo suficiente en casa por cuenta de la carrera, y sobre los momentos de soledad que enfrentó después del fin de matrimonio, María Elena rompió el estereotipo de la periodista inquebrantable y se mostró como una mujer común, con dolores y fragilidades. Esta sinceridad, aunque inspiró a miles de mujeres que viven dilemas parecidos, también fue vista como una exposición excesiva por parte de una figura pública acostumbrada a mantener su vida privada protegida. Todas estas revelaciones, sumadas, construyen la imagen de una María Elena Salinas mucho más compleja que solo una conductora de noticias. Sus confesiones polémicas revelan no solo los bastidores del poder mediático, sino también los secretos familiares, las luchas personales y los dilemas de una mujer que se convirtió en símbolo de la comunidad latina en Estados Unidos. Y tal vez sea justamente esta mezcla de valor y vulnerabilidad lo que la transformó en un ícono tan duradero, porque, a diferencia de muchos colegas, no tuvo miedo de mostrar su humanidad en medio de las exigencias implacables del periodismo. A lo largo de su trayectoria, María Elena Salinas vivió no solo los grandes triunfos que la consagraron como una de las periodistas más respetadas del mundo hispano, sino que también enfrentó momentos de extrema dificultad, crisis emocionales y desafíos personales que marcaron profundamente su vida. Pocas veces se limitó a hablar únicamente de los premios y reconocimientos, pues siempre dejó claro que su carrera, aunque brillante, también estuvo acompañada de sacrificios dolorosos. Uno de los puntos más intensos de su vida profesional fue la carga emocional que acumuló a lo largo de décadas cubriendo tragedias. Estar frente a víctimas de guerras, de familias destrozadas por la violencia, de comunidades arrasadas por desastres naturales, dejó en María Elena una cicatriz invisible. Ella misma confesó en entrevistas que hay historias que nunca logró olvidar. Casos de niños perdidos, de migrantes desesperados, de injusticias sociales que la perseguían hasta en el silencio de la noche. A diferencia de muchos periodistas que optan por mantener distancia emocional, Salinas nunca logró blindarse totalmente, pues su empatía y sensibilidad la hacían cargar consigo el peso de las historias. Este lado humano, aunque la hizo más cercana al público, también le trajo noches sin dormir, reflexiones dolorosas y una sensación constante de impotencia ante la realidad. Otro momento difícil en su vida fue lidiar con la separación y el divorcio, mientras mantenía su posición destacada como presentadora principal de Univisión. La ruptura de su matrimonio con Elliot Rodríguez, también reconocido periodista, la obligó a encontrar fuerzas para seguir como madre soltera de 2 hijas en medio de una rutina intensa de viajes, grabaciones y responsabilidades. Ella misma relató que muchas veces sintió culpa por no poder estar presente en todos los momentos de sus hijas, y esta sensación de estar dividida entre la carrera y la maternidad fue uno de sus mayores dolores personales. Entre cámaras y flashes, había una mujer que luchaba por conciliar 2 mundos exigentes, muchas veces a costa de su propia paz interior. Además, la presión del ambiente corporativo de la televisión representó otro gran desafío. Después de tantos años al comando del noticiario, María Elena admitió que llegó a sentir que había perdido parte de la pasión y el entusiasmo que la movían al inicio de su carrera. El periodismo diario, con sus agendas rígidas y la constante exigencia por resultados, la llevó a un desgaste peso emocional. Lidiar con la opinión pública, con los rumores sobre su salida y con la necesidad de reafirmar que su decisión estaba centrada en un deseo personal de reencontrar sentido y propósito. También no se puede olvidar el impacto de las críticas externas y la exposición pública. Como figura de gran visibilidad, María Elena fue blanco de comentarios tanto positivos como negativos, y en diversas ocasiones tuvo que enfrentar ataques infundados, juicios sobre su vida personal e incluso prejuicios por ser mujer latina en un espacio dominado por hombres. Estos episodios fueron duros, pero le enseñaron a desarrollar resistencia y a no permitir que voces externas definieran su trayectoria. Finalmente, sus momentos de crisis la llevaron a un viaje de autoconocimiento, en el que ella misma reconoció la necesidad de buscar equilibrio, valorar su salud mental y física, y redescubrir placer en proyectos que realmente le brindan de un final de carrera. Es un momento de libertad, elecciones más personales y proyectos que reflejan lo que realmente desea comunicar. Desde su salida del tradicional noticiero Univisión en 2017, donde estuvo por más de 30 años como uno de los rostros más importantes de la televisión hispana,
Dejó claro que buscaba nuevos desafíos y un espacio creativo que no estuviera limitado por los rígidos formatos de la televisión corporativa. Esta decisión, aunque sorprendente para muchos, marcó el inicio de una nueva etapa en la que María Elena pasó a explorar diferentes medios y lenguajes, mostrando que aún tenía mucho que ofrecer y que su voz continúa siendo necesaria. Poco después de dejar el noticiario, lanzó programas especiales como The Real Story with María Elena, reforzando la idea de que no se estaba jubilando, sino diversificando sus caminos. En 2024, sorprendió nuevamente con el lanzamiento del podcast 5 Preguntas con María Elena Salinas, un espacio intimista en el cual entrevista personalidades de diferentes áreas, desde líderes comunitarios y activistas hasta figuras públicas de renombre, siempre con el objetivo de extraer reflexiones humanas más allá de la superficie. En este formato más libre y cercano, María Elena muestra una faceta más relajada, conversadora y personal, algo que la televisión tradicional no permitía. Este podcast también refleja una adaptación a la era digital, mostrando que no se quedó atrapada en el pasado y que comprende el valor de conectarse con nuevas audiencias en plataformas contemporáneas. Desde el punto de vista personal, María Elena habla con frecuencia sobre la importancia de dedicar más tiempo a sus hijas, Julia Alexandra y Gabriela María, algo que durante muchos años fue dificultado por la intensidad de su carrera periodística. Hoy valora más los momentos simples, como viajes en familia, encuentros con amigos y actividades culturales que la enriquecen de manera más íntima. El estilo de vida actual de María Elena está equilibrado entre compromisos profesionales y una vida personal más tranquila. Si antes el ritmo de las noticias la obligaba a estar siempre en alerta, ahora administra mejor el tiempo, eligiendo proyectos que realmente le brindan satisfacción y significado. Además, en varias entrevistas recientes, destacó sentirse en paz consigo misma, más madura y serena, reconociendo que ya no carga el peso de probar nada a nadie, sino el placer de continuar inspirando e informando. A pesar de no estar diariamente en la televisión abierta como antes, continúa siendo una referencia y libertad editorial. Hoy se encuentra activa, pero sin perder el equilibrio, consciente de que esta nueva etapa es también una recompensa por tantos años de entrega. Lo que define su presente es justamente esta mezcla de profesionalismo y serenidad, la capacidad de continuar siendo relevante e innovadora sin renunciar a vivir plenamente su vida personal, lo que la hace aún más admirada por quienes la siguen. A sus 71 años, María Elena Salinas nos demuestra que la verdadera fuerza no está solo en lo que se logra frente a las cámaras, sino en la valentía de reinventarse y contar su verdad cuando muchos esperarían silencio. Después de décadas marcando la historia del periodismo hispano, hoy vive una etapa más libre, más íntima y profundamente auténtica, en la que combina proyectos innovadores con una vida personal plena. Sus confesiones, sus decisiones y su manera de afrontar los desafíos nos dejan un mensaje claro. Nunca es tarde para tomar control de la propia historia y sorprender al mundo. Y si este recorrido por su vida te ha impactado, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y compartas este contenido, porque solo así YouTube reconoce que vale la pena que más personas descubran estas historias. Si puedes, apóyanos con un super thanks. Y si no, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta mujer que sigue inspirando a generaciones. Quédate siempre atento, porque como viste hoy, hasta el final siempre hay una revelación que puede dejarte sin palabras.